Levanto un aleluya y con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya y hasta que no quede duda a mí. Y levanto un aleluya. Mi arma es una canción. Y levanto un aleluya y el cielo peleará por mí. Yeah. Yo cantaré En la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya y veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya aún sin saber el porvenir. Y levanto un aleluya. Temor pierdes control de mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida y el rey vivo está. Y cantaré más fuerte, y cantaré más fuerte, y cantaré más fuerte, yo 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 cantaré más fuerte, oh, y cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mí, yo cantaré más fuerte, oh, hasta que no quede duda en yeah. mí. Cantaré más fuerte, Mi alma es una canción en mí, yo cantaré más fuerte, el cielo peleará por oh, mí. y cantaré más fuerte.
En esta mañana vamos a abrir las Escrituras para poder estar meditando en la voz de la palabra escrita y realmente poder abrir nuestro corazón para poder estar escuchando y viendo lo que Dios tiene para darnos en este día. La cita va a ser en 1 Samuel, en el capítulo 15. Dice así la palabra del Señor. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: Idos y apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Hasta ahí. Esta palabra que el Señor nos quiere traer hoy, que nos está mostrando para meditar, para ponerla en el contexto, nos está hablando del pueblo de Israel con su primer rey, puesto por Dios a través de Samuel, su profeta, su siervo, aquel que le daba cobertura a este rey. Este rey era Saúl. El Señor viene con un mandato a decirle de que era necesario en ese tiempo, en esa época, después de tanto tiempo, de tantos años que habían pasado, que el pueblo de Israel había salido de Egipto y había llegado a la tierra prometida. Pero en ese acontecimiento sucedió que los amalecitas iban en contra de Israel, poniéndole tropiezo, haciéndole guerra y no permitiéndoles a Israel poder llegar a la tierra prometida. El Señor tomó en cuenta esto y esperó un tiempo más que razonable para poder Él hacer venganza y justicia referente a este hecho. Y pasaron más de 400 años. Es la misericordia que Dios tiene, la misericordia que Dios permite para darle oportunidad aún a nuestros enemigos al arrepentimiento, al volverse a Dios, a conocer a Dios, porque Dios es un Dios justo. Y en el término de todo este tiempo, de toda la oportunidad que le dio al pueblo de los amalecitas, dijo: bueno, ya está. Ahora es el tiempo de hacer justicia de lo que ha acontecido con mis hijos, los israelitas, en aquel momento. Y necesito que tú, Saúl, en tu gobierno, en tu autoridad, lo ejecutes. Entonces vino Samuel a decirle a Saúl: necesito que escuches bien lo que debes de hacer para este tiempo. Debes de exterminar totalmente a todos los amalecitas, todo lo que tengan, todo lo que posean, quienes vivan, desde el mayor hasta el menor. Hazle caso a Dios, debe ser un exterminio. Y
Y seguro que cuando Dios hace algo, lo hace para el beneficio de sus hijos. Saúl no escuchó bien. Y por lo que hemos leído, no hizo todo lo que Dios le pidió. Saúl lo que hizo es ponerse a pensar que era lo mejor. Y creer, como a veces sucede, de que Dios no tiene la suficiente sabiduría de que lo que está pidiendo es exactamente lo correcto. Y lo amoldamos muchas veces a lo que nos parece. ¿Y qué le pareció a Saúl? ¡Qué desperdicio! ¿Cómo voy a poder matar lo bueno o no quedarme con lo bueno? Se lo voy a dar como sacrificio. Si se lo tengo que dar como ofrenda, algo lo vamos a disfrutar. Y es peor aún, no sé si por amistad o por qué, ha dejado al rey vivo de los amalecitas a la cabeza, al eje principal. ¿En qué quiero que podamos meditar en esta mañana? En que realmente, cuando el Señor nos pide algo, nuestros oídos estén atentos. Y cuando Dios te va a hablar de algo, puedas realmente tener circuncidado tus oídos y quitar toda carnalidad, todo pensamiento propio y poder escuchar bien lo que Dios te está pidiendo. Y tener la certeza que cuando Dios te pide algo, es beneficioso, aunque no lo entiendas, aunque te parezca irracional, aunque te parezca aún injusto, porque Dios es la justicia misma. Y Dios sabe esperar, y Dios tiene misericordia, y Dios tiene paciencia. Pero si te pide algo, te da toda la autoridad, todo el respaldo para que lo hagas. Pero no es necesario que lo hagas a tu manera, sino a la manera de Dios. Para eso hay que escuchar las directrices de Dios con precisión y con exactitud. Tener afinado nuestro oído. Y lo segundo que quiero meditar, que cuando Dios te pone a hacer algo para exterminar, hazlo. No lo contamines con tus pensamientos. Se necesita fe para hacer algo que Dios nos pida, pero la fe siempre tiene que venir acompañada o con el soporte de la obediencia. No puede ser a medias, no sirve, porque Dios es perfecto en sus caminos. Si miras, hubo otro pueblo que estaba entre ellos, que eran los eneos. Ellos no se habían comportado mal con Israel. Y Saúl le tuvo que ir a decir, córranse de esto, porque no es contra ustedes. Salgan, porque Dios va a hacer algo con los amalecitas. Esto muestra el corazón de Dios, la justicia, la equidad perfecta de Dios en todo lo que hace. Por eso quiero que medites en esta mañana, no dudes cuando Dios te va a pedir algo, por más fuerte que sea. Acompaña esa fe, la obediencia, pero de acuerdo a los planes de Dios, no a tus pensamientos. No valores lo que ya Dios no valora. No te quedes en el lugar que Dios te dice que te salgas. Cuando habla de exterminar, extermina de tu corazón, de tus pensamientos, lo que no sirva. Y toma las decisiones que Dios te está pidiendo que tomes, de acuerdo a su mandato, a su plan, y no de acuerdo a tus cálculos. Añádele a tu fe obediencia y precisión. Eso es lo que pido hoy que puedas meditar en esta palabra, que sé que a alguien específicamente Dios le está hablando en esta mañana y a todos podamos meditar en ella. Te invito a cerrar tus ojos allí donde estés para que podamos juntos estar meditando en lo que es la fe, la obediencia, el escuchar y el ser fiel a Dios. Meditemos.
y disfrutemos este día. Seamos hombres y mujeres que estamos sentándonos a la mesa del Señor, honrando esta oportunidad y tomándonos este tiempo agradable de comunión y de repartimiento de gracia de Dios. Un tiempo bien especial. En este día quisiera que abramos las Escrituras y quiero hablar, gracias chicos, acerca de la mesa del Señor. Y quiero ir con parte de lo que he hablado en la semana y era de lo que veníamos hablando acerca del tabernáculo y muchas cosas. Y aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, y voy al antiguo pacto, y la Biblia dice que esas cosas son sombra y figura. Para proyectar una sombra hay que tener una realidad. Y la realidad no es la sombra, sino que la sombra es la proyección de una realidad. Y nosotros estamos hoy en las realidades como hijos de Dios, porque todo aquel antiguo pacto era una sombra. Así que en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, nos habla acerca de la consagración de los utensilios y las cosas celestiales, las cosas que tenían que ver para el tabernáculo. Capítulo 24 de Éxodo, versículo 1 al 8 dice: dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tu Dios, y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Fíjense este punto porque es parte de lo que estoy diciendo. Tomó de la sangre, la puso en 2 tazones, mitad en uno y mitad en otro, y rocía a todo el pueblo con esa sangre. Dice aquí el versículo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La otra mitad de lo que quedó en los tazones se roció el altar, cubrió el altar. ¿Y qué sucede? Está derramando la sangre para santificar los utensilios, el altar y al pueblo. Y estoy tomando la figura de cómo fue hecho en los días de Moisés, cómo fue hecho en los días de Israel en el desierto, cuando Dios les da las directrices allí a Moisés en el monte y le dice: observa todo, y le dice: escribe en un libro. No está hablando de las piedras de la ley, sino un libro. Que nosotros vemos que la Biblia nos dice que ese libro fue colocado al lado del arca del pacto. En el libro de Deuteronomio,
en el capítulo 31, en el versículo 26, dice: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Eso era, podríamos decir, como la constitución del pueblo de Israel, de cómo debían conducirse. La ley que Dios le hace escribir en ese libro es la constitución, el modelo o las ordenanzas de cómo ellos debían funcionar y actuar como el pueblo escogido de Dios, la nación santa del Dios de los cielos, y cómo había tomado lugar esto. O sea, cómo Dios santificó a su pueblo, lo prepara y lo dispone para esta tarea, para este servicio, para esta obra. La santificación, la consagración. También podemos utilizar la palabra expiación, que tiene que ver con ese sacrificio que produce el acto redentivo. Si nosotros tomamos la palabra expiar, según el diccionario dice borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Ese es en el sentido bíblico. Eso es lo que dice el diccionario de la lengua castellana, de la lengua española. Borrar las culpas. Entonces dice, ¿cómo este pecado, cómo esta desobediencia, este error, cómo lo corregimos? ¿Cómo lo restauramos? ¿Cómo lo volvemos al orden correcto? Bueno, la manera es que Dios lo crea a través del sacrificio. También el diccionario dice, dicho de un delincuente sufrir una pena. Por ejemplo, robó 3 años de cárcel. ¿Cómo hace la expiación? O hay veces la palabra en Argentina es purgó, ¿no? Una culpa, una purga. ¿Cómo hizo la expiación ese delincuente? Bueno, le imputaron una culpa que tuvo que padecer 3 años de cárcel. Otra palabra que dice el diccionario es padecer trabajo. Antes se le colocaba en trabajo forzoso a causa de ese desacierto o error o el delito que cometió la persona. Oye, tal vez lo que se hace es que aquel que por ejemplo, cometió un ilícito de tránsito, una causa de gravedad menor, se lo lleve a hacer una tarea social. Por ejemplo, hay muchas veces que hombres o mujeres hicieron una tarea de ayuda en un comedor comunitario, en una sala de primeros auxilios, una tarea social, un sacrificio por la sociedad sin recibir ninguna remuneración y por un periodo de tiempo donde alguien le certificó la asistencia y de esa manera purgó. El punto es que la Biblia dice, y la justicia de Dios declara, que el que peca debe morir irremisiblemente, irremediablemente de lo que correspondía. La paga era muerte. Y Dios nos ama. Entonces, estaba completa la justicia, pero no el amor de Dios. Entonces, se produce lo que llamamos la redención. ¿Por qué me estoy yendo a algo tan básico? Para tratar de ir profundizando más y más. Y también introducirlos a lo que es la mesa del Señor. Entonces nosotros vemos que en Éxodo capítulo 24, el 6, versículo 6 dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro de la ley y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Cuando se realiza un pacto, hay una parte y Dios no obliga, necesitó el consentimiento, es bilateral. El pueblo aprobó ese pacto, el pueblo fue partícipe.
El pueblo de Israel estuvo allí y Dios le habla. Por eso Moisés escribe un libro y el libro está como esa constitución de lo que ellos debían hacer y cómo Dios debía cumplir sobre la vida de ellos. Gradualmente sabemos que no solamente el hombre pecó, sino que Israel quebró la parte de su pacto. Pero Dios permanece y permaneció siempre fiel a sus promesas. ¿Qué nos dice la Escritura? Que nosotros estábamos ajenos al pacto, pero también estábamos ajenos a los beneficios. Pero ahora somos parte de un nuevo pacto. Y Dios nos hace partícipe de ese nuevo pacto. Pero vayamos y continuemos sobre lo redentivo y cómo la expiación tomó lugar. Hebreos, ahora vamos al nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, en el libro de Hebreos. Versículo 20. Dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Voy a leer del 16 al 22 mejor. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer pacto necesitó sangre para ser establecido, para ser confirmado, para ser decretado eso, y se establece. El versículo 19 dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció él mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. La figura de la santificación del tabernáculo, de los utensilios, del sacerdocio, del pueblo y el sello de un pacto, toma lugar con el derramamiento de sangre de becerro. O sea, nosotros tenemos que tomar no solamente el cuadro de expiación o consagración o santificación a través de la sangre, sino que el cuadro completo. Primero, de todas las naciones de la tierra, Dios dice, yo tomo este pueblo y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Con este pueblo yo voy a hacer un pacto y la forma es la siguiente. Yo le establezco las leyes, los principios espirituales. Si ustedes se conducen de esta manera, la bendición estará sobre su vida. Y yo los bendeciré y ustedes serán un pueblo bendito. El que fuere enemigo de ustedes será mi enemigo y se constituye. Ahí Dios esa consagración la produce o la lleva a cabo derramando sangre. Y el hisopo es como esa planta que su hoja es absorbente como una esponja, entonces la moja en la sangre y con eso rocía, para simbolizar que sobre esos utensilios, sobre el mobiliario del tabernáculo y el tabernáculo mismo, había sangre del cordero, simbolizando la redención o la santificación que tomaba lugar sobre todos los utensilios y luego sobre el pueblo. Eso es figura. Eso es la figura de que nosotros no estamos siendo rociados con sangre de becerro,
sino que bajo el nuevo pacto nosotros fuimos santificados por medio de la sangre de Cristo Jesús. El versículo 23 del capítulo 9 dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales con mejores sacrificios que esto, que un becerro. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar ahora por nosotros ante Dios. Entonces, Cristo cuando resucitó, tomó la sangre, no de un becerro, la sangre de sí mismo, y no fue al templo de Salomón resucitado, y en el templo Salomón se introdujo al lugar santísimo y presentó la sangre. No. Él ascendió a los cielos, porque lo que se practicaba con el servicio levítico y según la ley de Moisés en la tierra es figura de lo celestial. Ahora, lo celestial es necesario, como dice aquí, ser consagrado o santificado, expiado con mejor sacrificio. ¿Y cuál es este mejor sacrificio? No es un becerro, no es un cordero, no es un cabrito, no es un animal, es el Hijo de Dios con su propia sangre que nos santificó y nos consagró y nos hizo, nos apartó para sí mismo. En el libro de Primera de Pedro, Primera carta de Pedro, capítulo 1, el verso 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios. Como dice mi querido Antonio Schumadewski, el consejo anticipado de Dios, el conocimiento anticipado de Dios, la presciencia de Dios. Y dice, según elegidos la presciencia de Dios en santificación del Espíritu. Ahora, fuimos santificados o se pagó el precio de la sangre, pero ahora nos habla una santificación por el Espíritu. Y fíjese lo que dice: para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a introducirnos a lo que voy edificando sobre esta mesa. Lo que quiero hacer notar y que nosotros tengamos bien presente, y esto puede ser tal vez una muy significativo y una marca bien notoria. Las separaciones en Dios no son discriminatorias, no son de castas sociales. Cuando Dios consagra y separa a alguien, no es con un espíritu ni con un sentido discriminatorio. Eso es la cultura del mundo. Y ese es el sistema, el cosmos que creó Satanás en cómo nuestra sociedad opera y funciona. Y muchas veces en la iglesia está contaminado de eso. Pero queremos traer luz sobre estos órdenes. Y cómo nosotros somos partícipes de una mesa. Esa es la cultura del mundo, donde el mundo establece la cultura de la meritocracia. Y es cierto que uno debe sembrar para cosechar. Y es cierto que uno debe trabajar para recibir el fruto y el pago merecido. Pero estoy diciendo, en la manera de las consagraciones y de cómo Dios aparta y consagra y santifica a alguien, no es discriminación. Dice, vos que te crees superior, vos sos mejor que nosotros. Eso quiere traer el diablo y quiere confrontar con un humanismo. Eso es la cultura del mundo. Y eso es lo que hace el mundo. Hacer sentir a alguien por encima del otro.
como que yo soy mejor que vos o superior a vos, o vos nunca vas a llegar a lo que yo soy, lo que yo tengo o lo que yo puedo. Esa es la cultura del mundo, aplicando menosprecio sobre las personas y ascendiendo sin miramiento de la marca y el daño que voy generando, sino enfocado en mi autoprogreso, en mi solamente sobreponerme o ponerme por encima del prójimo. Esa es la cultura diseñada satánicamente, que la llamamos la cultura del atrapamiento, que captura, encapsula, atrapa al hombre y a la mujer en la cultura de hacer para ser. Hacer las cosas para hacer. Esa es la cultura de atrapamiento, donde lo redentivo y la expiación que estuve leyendo, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, y la obra redentora gloriosa, la sangre preciosa de Cristo, es completamente diferente. Lo redentivo y la gracia no tiene lugar la meritocracia o la autoposicionamiento, la autopromoción. La separación toma lugar al ser, no hacer las cosas para hacer. ¿Cómo yo accedo a poder tener el privilegio de sentarme aquí con los jóvenes y comer la mesa del Señor y disfrutar con los que tenemos aquí en la alabanza y disfrutar del pan y la mesa y la comunión de los santos? Porque ellos y yo somos hijos de Dios y somos partícipes del cuerpo de Cristo y de la gracia que nos suministra al participar del cuerpo del Señor. No es que hice algo para hacer. Lo que hice, sí, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero Él hizo la redención en la cruz del Calvario. ¿Y qué dice la Escritura? Si yo recibo al enviado, Él me da el privilegio, el derecho, la posición de ser un hijo de Dios. Y eso me da lugar de poder sentarme en la mesa y, como dice el Salmo, sentarme con los príncipes y las princesas del pueblo del Señor. Sentarme con ustedes que están del otro lado. Sentarme y llegar a cada familia y participar de la mesa del Señor. Entonces, la separación que toma lugar en Cristo no es con menosprecio, es al ser hijo. ¿Sí? No es a través de castas humanas. Ser hijo te hace ser parte de la familia. Y ser parte de la familia de Dios es un alto privilegio. Por eso esto no es canjeable. Esto no es canjeable. Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, cuando se nos habla acerca de la vid verdadera y que somos los pámpanos, lo que no permanece en Dios, lo que no permanece en Cristo, lo que no permanece unido a Dios, puede prosperar por un tiempo. Sin embargo, será algo vacío, infructífero y carente de propósito al tiempo. Puede ser que todavía mantenga ese colorido y esa imagen. Es como cuando hay veces uno toma una fruta que tiene un tiempo de ser arrancada del árbol. Hace poco una hermana nos obsequió a mi esposa, a nuestra familia, unos limones, ¿no es cierto? Y realmente recién arrancado la planta. Y uno los ve cómo se va deteriorando, pero aunque está arrancado todavía mantiene ese colorido, esa textura. Pero al tiempo, separado la planta, eso está próximo a desaparecer. Está próximo a ser quitado. ¿Y qué nos dice allí? Que cuando eso toma lugar, el próximo paso es el fuego. Las ramas que se secan, se las tiran al fuego y no sirve para nada. Eso es lo vano. Debemos vivir cada día, cada momento, cada tiempo,
más aferrado, ligado, unido al cuerpo, unido a Cristo y a nuestra comunión con Él. Nuestra unidad con Él, no separado de Él. Lo que perseguimos no significa que sea lo que en realidad necesitamos. Hay veces nosotros decimos, a mí me gustaría esto, yo quiero tal cosa, yo quiero tal otra. Recuerde esta expresión, lo que perseguimos no significa que sea lo que en realidad necesitamos. Mientras la mayoría de las iglesias y los creyentes persiguen la realización de sus proyectos personales, busca ejecutar sus propios propósitos, a mí me gusta cantar, a mí me gusta esto, está detrás y persigue lo suyo personal. Como familia, como nacido de nuevo, no estamos para hacer lo que yo quiero o lo que a mí me gusta o creo que me es conveniente. No estamos detrás de eso. A Dios le interesa más la identidad de lo que somos que la actividad de lo que hacemos. Lo digo de vuelta, esto es una declaración. A Dios le interesa más la identidad de lo que somos que la actividad que hacemos. ¿Y cómo nos representa esta mesa? Lo que somos. Somos familia, somos un cuerpo, nos necesitamos el uno al otro. No es una mesa solitaria, no es una mesa individual, es una mesa familia donde está el Padre Celestial y donde somos partícipes del pan. Y tomamos solamente porciones de ese pan. No podemos contener todo el pan, que es símbolo de Cristo. Y tenemos la porción de ese pan. Y yo necesito la porción de mi esposa, la porción de Matías, de las chicas que nos ayudan en la alabanza. Necesitamos la comunión los unos con los otros. Lo digo de vuelta, a Dios le interesa más la identidad de lo que somos que la actividad de lo que hacemos. Gálatas nos habla claramente que Dios está detrás de que a usted y a mí sea formado el Cristo. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice la Escritura. Que el Cristo eterno sea formado en nosotros. Que nosotros como hombres y mujeres, partícipes de una mesa, alimentándonos de este maná fresco, de lo que dijo Cristo de una manera simple. ¿Qué dijo el Señor? Que de la abundancia que lo que hay en el corazón es lo que sale de la boca. Entonces, lo que expresas determina tu procedencia, tu conexión. Por eso necesitamos estar conectados a esta mesa, recibir lo que nos suministra esta mesa. Y por eso lo llamamos la comunión de los santos, la mesa del Señor, el partimiento del pan, la circulación de gracias de Dios que necesitamos tomar en este día. Concluyo y termino un poquito con esto, porque cuando nosotros estamos detrás de buscar lo que a mí me agrada o lo que me parece, o hay veces arrastrado por una sociedad ya no del reino de las tinieblas, sino la subcultura evangélica, que te pregunta, ¿y vos qué haces en la iglesia? Ese activismo, ese entretenimiento, ese activismo religioso de siempre estar atado en algo. La gran pregunta que nos haríamos en esta hermosa mañana es la siguiente. ¿Usted qué elige? ¿Actividad o comunión? ¿Qué es lo que vas a hacer? No porque yo hago esto, no porque yo sirvo en tal lugar. Es muy común a través del servicio justificar. ¿Saben lo que dijo el Señor? No quiero sacrificio. No estoy detrás de que te sacrifique y hagas una vida marginal, separado de mí. No quiero
sacrificio, quiero obediencia. Y nosotros debemos comprender, no existe un sacrificio que me pueda permitir acceder a esta mesa. Se lo digo de otra manera, es imposible. No hay una autoposicionamiento. La única manera es la sangre de Cristo, la comunión con el Padre y con el Hijo, que me permite ser parte de la mesa del Señor. No es que voy a hacer algo extra de sobrenatural. Imposible. No hay forma que yo pueda hacer algo que me permita ser parte de esta mesa y tener este tiempo de comunión, este fluir de gracia de Dios entre usted y mi vida. Así que la pregunta la vuelvo a reiterar. ¿Qué eliges, hermano? ¿Actividad o comunión? Vamos a tomar el pan, símbolo del cuerpo del Señor, y participar de la mesa del Señor, dejando allí la palabra y que usted examine si estoy detrás de algo que me gusta, me agrada o que deseo hacer, o estoy detrás de lo que Dios quiere para mi vida. Lo dije antes, que lo que perseguimos no significa que sea lo que en realidad necesitamos. Mucha gente está involucrado en proyectos personales, pero no en los diseños divinos. Mucha gente está detrás de sueños y anhelos personales, pero no en los divinos. Yo quisiera que en esta hora, allí en tu casa, en tu hogar, en tu familia, reúnas a los tuyos. O si estás solo, te conectes ahora con nosotros. Y tengamos este tiempo, en este caso, junto a mi esposa, de tener el pan y la copa. No lo he leído, pero siempre lo hacemos. Así como dicen los evangelios de Lucas y como lo dice en el Nuevo Pacto y en Marcos, y lo tenemos en Corintios, la noche que el Señor fue entregado. Tal vez la noche más terrible, donde había una copa que Él dijo, esta copa es tan amarga, no habría una posibilidad de que pase de mí. Y el Padre dijo, es imposible. Y es gracias a esa copa tan amarga que tragó y que vivió y atravesó Cristo, es que yo, mi esposa, usted, toda la familia, podemos ser hijos de Dios y sentarnos en la mesa del Señor y participar del pan. La Biblia dice que esa misma noche Él tomó pan y le dijo, esto es mi cuerpo. Ahí estaba la representación y la esencia. Cristo les estaba mostrando que necesitábamos comer el pan. Lo dijo en otro relato, dijo, si no comes mi carne, no tienes parte conmigo. Necesitamos comer el pan. ¿Cómo yo accedo a comer el pan? Siendo hijo. ¿Cómo soy hijo? Naciendo. ¿Cómo nazco? Recibiendo la preciosa semilla de la palabra de Dios. Recibiendo al enviado. Juan 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibe, le permite, le da el santo privilegio de ser hecho hijo del Dios de los cielos. Así que en la representación de aquella noche, sus 12 discípulos sentados alrededor de la mesa, comiendo ese pan, teniendo comunión, así nosotros tenemos comunión este día, comiendo el cuerpo, recibiendo de la gracia del Señor, porque Él estaba lleno de gracia y de verdad. Padre, te damos gracias en este día, que al participar, Señor, al partimiento del pan, al partimiento de la palabra, al partimiento de tu cuerpo, cada vida, cada hermano, el suministro necesario llegue a cada hogar, cada casa, cada familia, cada matrimonio, reciba la porción de esta palabra, la porción de la sustancia de gracia, inundando su vida y llenando toda tu casa. Gracias, Padre.
Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús ruego que aunque no estemos físicamente en el mismo escenario, en el mismo recinto, las sustancias de gracia, los nutrientes espirituales lleguen a cada una de esas casas y de esas vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Adoramos.